En enero de 2021, España se vio fuertemente sacudida por el huracán Filomena, una de las tormentas más fuertes que ha tocado España en los últimos 40 años. A consecuencia de la demanda energética para calentar hogares, el precio de la luz se disparó momentáneamente a los 80 euros megavatio hora. Pocos días después, volvió a los típicos 40-60 euros megavatio hora. Sin embargo, desde septiembre del 2021 hemos estado asistiendo a una escalada sin igual en nuestra factura de la luz. Los precios llegaron a superar los 100 euros y actualmente se encuentran equilibrados en torno a los 200, con un pico que llegó a alcanzar los 600 euros megavatio hora en marzo del 2022. Entonces, ¿qué es lo que justifica esos precios tan altos de forma continua en la factura de la luz? ¿Existen alternativas? ¿Se puede abaratar la factura a corto plazo? ¿Cuánto queda para que las energías renovables tengan una mayor capacidad de producción y seamos completamente independientes? Y lo más práctico, ¿cómo podemos entender la factura de la luz de forma muy fácil? Para dar respuestas a estas preguntas, hoy hablamos con José Luis Sancha, especialista en el sistema eléctrico español, profesor de la Universidad Pontífica Comillas y autor del libro Presume de entender a fondo las facturas de la luz y el gas. Bienvenidos al búnker de la inversión. José Luis, gracias, bienvenido, gracias por estar con nosotros con un tema ahora mismo que yo creo que en los últimos años ha estado en el colofón de los temas más importantes y más tratados en las noticias de nuestro país. ¿Qué ha ocurrido para que el megavatio hora de una media de 40-60 que hemos estado en los últimos años haya pasado a más de 200 y hemos visto en algunos picos precios ya prácticamente insoportables? ¿Estos precios han venido para quedarse? ¿Es algo temporal? Bueno, lo que marca el precio en el mercado eléctrico es la generación que es necesaria para satisfacer la demanda. En concreto, el coste marginal de las ofertas de generación que son necesarias. Estas centrales son centrales de ciclo combinado y su coste variable es el del gas. Entonces el gas, pues para que te hagas una idea, el año pasado pues subió desde 20 euros megavatio hora a final de año hasta 100 euros megavatio hora. Y el 7 de febrero, que fue el pico, pues llegó a valer 246 euros por megavatio hora. Consecuentemente con esto, como decía antes, la parte variable de la factura eléctrica pues se ha movido exactamente igual. Es decir, el año pasado subió pues de 10 céntimos por kilovatio hora, pues subió hasta 33 a final de año. Y el día 8 de febrero, justo al día siguiente del pico del gas, pues se dio el pico de electricidad, unos 74 céntimos de euro por kilovatio hora. Pero encima de ese día, si miramos hora por hora, a las 20 horas, se dieron 95 céntimos de euro por kilovatio hora, que ha sido el récord absoluto hasta ahora, ¿no? Lo que quiero decir es que hay una correlación evidentísima entre el coste del gas, que ha ido subiendo, ha tenido su pico el 7 de marzo, y el coste de la electricidad, que ha ido subiendo y tiene su pico el 8 de marzo. Entendemos entonces que para crear esa energía lo que hay que hacer es quemar gas. Hoy por hoy se necesita, porque el resto de tecnologías no son suficientes. Y las centrales de gas pues tienen que ofertar su coste variable. Tienen que ofertar por como mínimo el doble, porque el rendimiento de las centrales de gas está ligeramente por debajo del 50%. Si a eso le sumamos luego las pérdidas, los servicios de ajuste, los peajes y cargos, pues salen precios extraordinarios, claro, en la luz. Realmente el consumo de gas a nivel mundial habrá crecido y el consumo de nivel eléctrico habrá crecido. Un tema de oferta y demanda tan sencillo, entiendo que habrá que producir más para que los precios bajen. Bueno, eso son en condiciones normales. El gas es un arma de guerra y la subida del año pasado pues ha sido una preparación para la guerra. Y ahora mismo pues el arma que está utilizando Rusia y que están utilizando los países de la Unión Europea y Estados Unidos pues es el gas, entre otros, ¿no? No es un mercado que funcione con libertad total, porque, por ejemplo, había un gasoducto que estaba previsto para conectar el gas directamente de Rusia a Alemania, como bien sabes, y no se ha puesto en operación porque vamos buscando unas alternativas distintas al gas. Distintas alternativas en cuanto a tecnología y distintas alternativas en cuanto a la procedencia del gas, ¿no? El gas se ha convertido en un arma y, por lo tanto, confiere una inseguridad total al tema del gas, ¿no? No sabemos de dónde va a venir, no sabemos si va a haber, y, por otro lado, la demanda en los próximos meses pues va a seguir aumentando. De manera que ahora mismo lo único que sabemos es que los mercados que son de tipo mundial pues se están marcando unos precios por encima de los 100 euros por megavatio hora. No se ven alternativas a corto plazo para que esos precios se disminuyan.
¿Qué posibilidades tenemos entonces para tener unos precios razonables, estables y que no exista esta incertidumbre que estamos viviendo y que hemos vivido en los últimos años? Aquí hay muchos factores que analizar. Por un lado, España solo importa el año pasado, ¿no?, un 9% del gas de Rusia. Es decir, nuestra dependencia del gas de Rusia es mínima, ¿no? Nuestra gran dependencia es Argelia, que fue un 40 y tantos % el año pasado, ¿no? Desde ese punto de vista, pues podíamos vivir un poco más tranquilos. Por otro lado, tenemos una serie de infraestructuras que ahora mismo son muy apreciadas en Europa, que son las regasificadoras. Permiten suministrar el gas por vía marítima, no se hace falta gasoducto, se licúa, se mete en un barco, se lleva y la gasificadora luego lo regasifica y lo introduce otra vez en los gasoductos, ¿no? Luego, España, desde ese punto de vista, pues podría tener, digamos, una mayor libertad. ¿Pero qué pasa? Pues lo que decía antes, que hay un mercado mundial y los precios se marcan a nivel mundial y, por lo tanto, pues las expectativas, tanto de los productores como de los que compran, pues se tienen que mover en esa dimensión. Y, por lo tanto, el gas, al final, el precio del gas nos está afectando a todos. Nuestra interconexión gasística es mínima a través de los Pirineos. La interconexión eléctrica también es bastante limitada, no llega al 3% de la capacidad de generación instalada en España. ¿Pero qué sucede? Pues que volvemos a lo mismo. Estamos interconectados eléctricamente, tenemos un mercado único europeo y las reglas de funcionamiento pues son muy difíciles de mover porque requieren unanimidad de todos los miembros, ¿no? Entonces, tirando del hilo de que efectivamente la interconexión eléctrica de España con Francia es relativamente pequeña, porque ya digo, no llega al 3%, pues eso ha permitido tomar medidas unilateralmente, España y Portugal, puesto que es un mercado único, el mercado ibérico, que razonablemente no van a afectar al resto de los países de la Unión Europea. Naturalmente, todas estas medidas se tendrán que tener el visto bueno de la Comisión, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, pues estamos interconectados y aunque la interconexión no sea muy alta, pues estamos sufriendo las mismas consecuencias que toda Europa. ¿Qué porcentaje necesitamos, bien sea de gas o bien sea de electricidad, que no somos capaces de producir nosotros? Nosotros tenemos de sobra capacidad de producción. El pico máximo que hemos tenido el año pasado es 41.000 megavatios y tenemos una capacidad instalada de 110.000. Lo que tenemos es un problema pues que es cara, pero nos sobra capacidad de generación. Somos capaces de producirla, pero a través de quemar gas. Hay muchos otros métodos o modos de producir electricidad. Bueno, no, para España ahora mismo es imposible. Es decir, tenemos 21.000 megavatios de ciclos combinados y no necesitamos todos, pero sí necesitamos una buena parte de ellos. Y si, digamos, cerrásemos todos los ciclos combinados, pues no seríamos capaces de producir la energía necesaria en cada hora. De manera que los ciclos combinados son necesarios. El gas es necesario y el gas es caro. El mecanismo a través del cual el precio del gas se traslada a la luz es el mecanismo de precio marginal. El que marca precio es la última demanda o la última generación casada, que claro, es la más cara. ¿Cuánto somos capaces hoy por hoy de crear de energía en España por nosotros mismos para lo que consumimos, sin contar quemar gas? España produce el 100% de lo que necesita. El problema es que para este 100% se necesita el gas. El año pasado las energías renovables suministraron el 46,7% de la energía eléctrica producida. Los planes son que sea el 74%. Y eso significa introducir pues del orden de 6.000 megavatios año de nuevas generaciones, tanto eólica como solar, sobre todo solar. Todos los datos lo que nos están diciendo es que también vamos a necesitar gas durante toda la década en la que estamos ahora, hasta el 2030. Para producir en una central nuclear no necesitamos gas. Ya, pero las centrales nucleares ya están funcionando. La hidráulica está funcionando, la solar está funcionando, las eólicas están funcionando, pero entre todas ellas son insuficientes para dar toda la energía que se necesita. Se ha dicho durante mucho tiempo que la nuclear era súper peligrosa y ahora últimamente se habla de que sí, incluso es verde. Nunca podremos decir que la nuclear es una energía verde. Lo que podemos decir es varias cosas que son incontrovertibles, ¿no? No emite CO2, eso es una verdad.
Ahora, que tiene unos riesgos indudables, fundamentalmente por los residuos y por los accidentes históricamente que hemos tenido, el último, el de Fukushima, pues también. Y luego, en cuanto al coste, el coste de la energía nuclear, de las instalaciones que ya están, pues está realmente contenido, ¿no? Pero el coste de las nuevas instalaciones, pues la verdad es que nadie lo sabe, porque los proyectos que hay en Europa son mínimos y que no sabemos el precio al que se va a instalar, ¿no? De manera que la nuclear, pues yo creo que es razonable lo que se ha hecho en España. Acordar mediante un acuerdo entre el gobierno y las centrales nucleares, que son de propiedad privada, un plan de cierre que está establecido, cerrar una central al año. De manera que entre el 2027 y el 2035 se van a ir cerrando paulativamente las 7 centrales que están funcionando. La rigidez, digamos, de funcionamiento de las centrales nucleares es muy fuerte. Se está diciendo que el plan de cerrar centrales nucleares iba a repercutir negativamente en los ciudadanos porque el coste de la luz se iba a disparar, cosa que en la actualidad estamos viendo. Entonces, el precio que estamos hablando es el mismo precio para toda Europa, es decir, ¿le está ocurriendo lo mismo a los franceses que a los españoles que a los portugueses? ¿O el hecho de ellos tener la capacidad de producir, incluso vender el excedente, como está pasando con Francia, no aminora los precios? El precio del mercado eléctrico en toda Europa es en cada hora el mismo, porque el algoritmo que se utiliza para la casación de la oferta y la demanda es el mismo. Lo que hace es digamos, hacer la hipótesis de que hay una interconexión muy estupenda entre todos los países y saca un precio único. Y ahora va viendo cómo se van, digamos, saturando las interconexiones. Y si hay 2 países en los que se satura la interconexión, pues entonces aparece un diferencial de precios. Claro, toda Europa está teniendo ahora un precio marginal del mercado eléctrico pues por encima de los 100 y pico megavatios hora, ¿no? Muy por encima, 200, 300. Y ese precio es prácticamente el mismo, ya digo, en todos los países de Europa. Independientemente de cuál sea el mix de generación, Polonia tiene mucho carbón, Francia tiene nuclear, España tiene muchas renovables. Independientemente de eso, el precio marginal es único para todos los países. Pues es que si eso es así, uno se pone a pensar y dice, pues que tengan las centrales nucleares otros, porque asuman el riesgo otros. Si al final un francés va a pagar lo mismo que pago yo por la luz, ¿de qué me vale a mí producirla? Bueno, así es como son las cosas. Naturalmente lo que Francia ha hecho una apuesta por una tecnología que no solo le satisface, digamos, su demanda interna, sino que también intenta, digamos, colocarla en el futuro. Antes hablaba del ejemplo de Finlandia, la central nuclear de Finlandia es tecnología francesa. España tuvo en su momento una tecnología, pero digamos, no tenía una tecnología propia, ¿no? Tenía una tecnología en cuanto a la ingeniería de construcción. Por lo tanto, pues naturalmente eso tiene también su hándicap. No es una tecnología que se pueda improvisar de la noche a la mañana, ¿no? No, lo decía porque, claro, por un lado es conveniente que lo tengan otros, pero claro, si nosotros entráramos en guerra, Francia sí que se puede proveer a sí mismo, incluso seguir repartiendo en caso de que entre en guerra. Nosotros, si somos dependientes, como en este momento lo somos, podríamos vernos que nos podríamos quedar sin energía todos y entonces podríamos perder una guerra, me atrevo a decir, en tan solo unas semanas. Si hablamos de la hipótesis de guerra, naturalmente mucho de lo que estamos diciendo pues habría que cogerlo entre paréntesis, ¿no? Porque probablemente en una situación de guerra no habría mercado europeo, probablemente las interconexiones serían las primeras que sufriesen. Por lo tanto, estamos entrando ya en una discusión muy difícil de llevar a cabo porque no tenemos ni idea de lo que va a pasar, pero efectivamente España y toda Europa ahora mismo es muy dependiente del gas. Por eso la Unión Europea ha tomado cartas en el asunto y abre la puerta a modificaciones de todo tipo. Hay cosas que se pueden hacer rápidamente. Esa cláusula que se sacó en la conclusión de Bruselas le permite buscar medidas a España y Portugal de forma unilateral, siempre que no afecte, digamos, al mercado único eléctrico. Y por otro lado, pues las compras de gas con Rusia pues se van a ir limitando en el tiempo, se van a aumentar muy fuertemente la importación de gas de Estados Unidos y se están buscando alternativas también de otros países y también de utilización de los canales de barcos y metaneros para inyectar el gas
que hoy por hoy es necesario. Otra cosa que se ha buscado desde la Unión Europea es que de cara al próximo invierno pues haya un mínimo de un 80% de capacidad de gas en los almacenamientos. De manera que nadie contempla ahora mismo una alternativa al gas, lo que sí que se contempla son alternativas de distintos suministradores y de distintos medios de transporte para el gas. Entonces esto viene a decir que el político poco puede hacer por los precios de la luz, ¿cierto? Han hecho muchas cosas en el terreno fiscal. Por ejemplo, han reducido el IVA, se ha reducido el impuesto eléctrico, se ha eliminado el impuesto sobre la producción. Son medidas importantes. Se han tomado también medidas de aumento de los beneficios del bono social que benefician a los consumidores vulnerables. Se aumentaron del 25% de descuento al 60%. Los vulnerables severos hasta el 70%. Efectivamente, la guerra lo ha trastocado y ha hecho que sea necesario más acciones. Limitar las importaciones de gas de Rusia, buscar caminos alternativos y luego dar vía libre a investigar nuevas formas de tratamiento del mercado eléctrico, y España, pues ya digo, va a ser conejillo de Indias en los próximos meses en este tratamiento. Estamos cerca de producir el 50% en España con energías renovables, ¿no? Con energías limpias. ¿Tenéis calculado aproximadamente cuándo llegaremos a tener el 100% con energías limpias? Es un objetivo que es el 2050, pero naturalmente hay que dar pasos. El Plan de Energía y Clima de España, que se hizo en el 2019, en diciembre de 2019, lo que tiene como objetivo son el 74% de la producción eléctrica que sea renovable, ¿no? Y esto, en términos de energía de consumo final, no solo eléctrica, sino de consumo energético total, pues es un 43%. Sería como cerca de la mitad de la energía total vendría a través de la generación eléctrica renovable. ¿Haría un favor a España el hecho de que personas en nuestras casas nos pusiéramos placas solares y pudiéramos autoconsumir por lo menos durante el día? ¿Esto ayudaría a que ese año en el que lleguemos a que el 100% sea renovable llegara antes? Bueno, la Unión Europea establece dos vías clarísimas, ¿no? Una es la incorporación de renovables, y el autoconsumo a través de placas solares en viviendas es una de las vías, es indudable, y la otra es la eficiencia. La Unión Europea para el 2030 también cifra un aumento de la eficiencia de casi el 40%, el 39,5%. De manera que se trata de consumir menos, consumir mejor y consumir fuentes renovables. Consumir menos o consumo responsable, estamos diciéndole a la gente, oye, tienes que poner la lavadora por la noche o mejor en fin de semana. Es decir, ¿tenemos que cambiar esos hábitos de consumo? Sería lo bueno. Si se ha puesto esta discriminación horaria es por una razón muy clara, y es que la energía eléctrica no se puede almacenar. Hoy por hoy los almacenamientos pues son a través de centrales de bombeo que tienen una limitación de instalación, y las baterías pues todavía no se han desarrollado, de manera que la energía eléctrica tiene ese hándicap, ¿no? Que hay que producirla y consumirla pues en el mismo momento. Ante eso, ¿qué podemos hacer? Construir una serie de interconexiones, de líneas por el territorio para que en cada momento se te produzca la energía necesaria y le llegue al consumidor. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que los consumidores efectivamente y las industrias pues tienen sus periodos, ¿no? Hay momentos de más consumo y momentos de menos consumo. Y cuando hay momentos de más consumo hay que poner las redes suficientes para eso, aunque dure muy poco, porque lo que no pretendemos o lo que no se quiere, nadie quiere, es que haya cortes. Entonces la red tiene que estar dimensionada para a lo mejor 1 hora al año, pero naturalmente en esa hora, pues si todo el mundo quiere ver el partido y quiere producir y quiere consumir, pues tendría que estar disponible la red. Por lo tanto, la discriminación horaria lo que va buscando es abaratar, digamos, el funcionamiento del sistema eléctrico en la medida de que sea más racional. Pero hay cosas que razonablemente los consumidores y las industrias, si tienen un incentivo económico, pueden modificar sus pautas de consumo, y eso nos va a beneficiar a todos, porque vamos a tener menos necesidad de redes, menos costes en el sistema eléctrico. A la larga va a ser más económico.
Vale, entonces recomendamos a todo el mundo que se ponga, si puede, placas solares en su casa, y las personas que tengan edificios con 20, 30, 40, 100 vecinos, intentar introducirlas en sus respectivos edificios. El consejo sería que lo estudien. Yo no digo que lo instalen. Todo proyecto pues tiene su análisis de coste y riesgo, ¿no? El coste ha decaído muchísimo en la última década, pero ciertamente en la medida que la demanda aumente, pues probablemente irán aumentando. Pero claro, tiene una ventaja indudable el autoconsumo. Primero, que la energía que yo me produzco no la tengo que comprar. Y con estos precios, ahí ya hay un ahorro importante. Segundo, la energía que yo produzco y que no consumo y que vendo a la red tiene también un precio muy interesante, ¿no? Estamos hablando a lo mejor de 20 céntimos de euro por kilovatio hora, el precio de venta. Con lo cual, económicamente ahora, ciertamente yo creo que salen las cuentas, pero hay que estudiarlo. Yo desde luego animo a todo el mundo que lo miren y que hagan los números y que si efectivamente sale favorable, pues que lo instalen ya. Has dicho un dato importante, has dicho, cuando yo consumo, el precio está 3-4 veces más que cuando yo lo doy. Sí. ¿Y estoy obligado a darlo por ley? Bueno, yo creo que conviene. Lo digo porque hay personas que podrían ponerse esas baterías que ahora se denominan acumuladores, el cual puede acumular su propia energía para por la noche gastarla y no mal venderla, ¿no? Como decimos nosotros en el mundo de la bolsa. Tú mismo has dicho que la alternativa es instalar acumuladores, pues hay que ver, claro, como siempre, el coste-beneficio. ¿Qué acumuladores, qué precio tienen? Cuando yo conecto esos acumuladores, etcétera. Hay que hacer números. Nosotros nos dedicamos al mundo de la bolsa. Nos encanta saber empresas importantes a nivel mundial en cada sector. ¿Quiénes son los mayores productores, por decirlo así, o proveedores cotizados en bolsa de gas y de electricidad? Hombre, yo te puedo hablar de el aprovisionamiento de España como conjunto, ¿no? El de Argelia, que es nuestro más importante suministrador, Sonel Gas, como supongo que conoceréis, y Sonel Gas tiene a través del oleoducto, el gasoducto, perdón, que une Argelia con España, pues es nuestro mayor suministrador. Es decir, que Argelia prácticamente no suministra gas por buques, todo lo suministra o casi todo lo suministra por ese gasoducto, y ese gasoducto entra en España y naturalmente hay una serie de contratos relacionados, y las empresas españolas que compran ese gas pues son digamos las clásicas, ¿no? El mayor contratista pues es Naturgy en cuanto a la compra de ese gas de Sonel Gas a través del gasoducto. Sí te puedo decir que el año pasado pues Argelia suministró el 43%, el segundo suministrador fue Estados Unidos con 14%, luego fue Nigeria con el 12% y finalmente Rusia con el 9%. Pero eso ha cambiado drásticamente. Estados Unidos ya se ha colocado como el primer suministrador de España y pasando a Argelia al segundo lugar. Rusia está muy por debajo y está aumentando también el porcentaje de gas que entra de Nigeria. Esas son las estadísticas que está manejando el CORES a nivel de España. Muy bien, José Luis, para ir acabando, explícanos de forma entendible la factura de la luz. Yo he acuñado lo que yo llamo la regla de la mano izquierda y te la voy a explicar muy brevemente. Yo os pongo aquí la derecha, pero es la izquierda. La mano izquierda lo que tiene 5 dedos. Pues la factura eléctrica tiene 5 términos, que son los 5 dedos de la mano izquierda. Este dedo, el dedo gordo, pues es la parte que yo pago aunque no consuma. Simplemente por estar conectado, aunque no consuma nada, pues yo tengo disponibilidad, ¿no? Yo pago esa disponibilidad, que en un momento dado doy al interruptor y tengo energía eléctrica. Y eso lo pago en función de la potencia que tengo contratada. Luego, primera cosa que tiene que entender el consumidor. Es muy importante el dato de la potencia contratada. Yo puedo tener mucha potencia contratada, pero que realmente no necesite. Cuanto más potencia contratada, pues pagaré más. Pero si realmente no la necesito, pues eso lo que hay que hacer es mirar la factura y ver, que es una información que desde el año pasado es obligatorio que aparezca en la factura, es cuál es el pico de potencia que yo he tenido. Y si he tenido, por ejemplo, 3 kilovatios de máxima potencia a lo largo del año pasado y yo tengo contratados 5, pues me sobran 2. Y naturalmente, pues si contrato 3 en vez de 5, pues pago menos. El segundo dedo es el consumo. Solo pago si consumo. De manera que si un mes no estoy en casa, pues pago 0. Y eso tiene un precio. Y tan sencillo como eso es multiplicar los kilovatios hora consumidos durante ese mes
en la factura por el precio de ese kilovatio hora. El español medio consume 200 kilovatios hora al mes. Tercer dedo. Bien, el tercer dedo es el alquiler del contador, que son 83 céntimos al mes, o sea que no es una barbaridad, pero es un término que aparece perfectamente identificado en la factura. El alquiler del contador. Y no hay manera de comprarlo. No merece la pena, porque la alternativa sería que yo me comprase mi propio contador, lo instalase, naturalmente con las debidas garantías, etcétera. No merece la pena, creo yo, vamos, 83 céntimos al mes. Ya, pero si por ejemplo vale 83 euros, por poner algo, no sé cuánto valdrá un contador, en 100 meses lo teníamos pagado. Bueno, es que ya digo, el problema no es solo el coste del contador, sino que tiene que tener las debidas garantías de instalación, de las debidas garantías de que funciona correctamente, y todo eso, claro, naturalmente nos olvidamos si el contador lo pone la empresa distribuidora, que es lo normal, ¿no? En España prácticamente el 100% de los contadores pues son instalados por la empresa distribuidora, que cobra este precio, que es un precio regulado, por cierto, es decir, no pueden cobrar ni más ni menos, sino que es el precio que establece el BOE desde hace ya varios años. Perfecto, ya tenemos los tres primeros. Ahora vamos con el cuarto. El cuarto es el impuesto eléctrico. El impuesto eléctrico es un impuesto que hasta el año pasado era el 5,11% y ahora se ha reducido, como bien sabes, al 0,5%, el mínimo que digamos que permite la Unión Europea. De manera que es un impuesto que no va al sistema eléctrico, es un impuesto que financia a las comunidades autónomas. Y el último ya es el IVA, que es ahora mismo el 10%. De manera que el IVA era el 21% y se ha bajado al 10%. ¿Dónde queda eso que decían? No, pero también pone aquí autopistas de pago, autopistas de la energía. Ah, peajes. No, los peajes forman parte de la factura, pero están dentro de la factura. De manera que los peajes y cargos, que es cómo financiamos las redes, entre otras cosas, ¿no? Pues los peajes y cargos tienen una parte fija y una parte variable. De manera que la parte fija está en el dedo gordo y la parte variable está en el dedo del consumo. José Luis, voy a ver si apruebo el examen. En primer lugar, la potencia contratada. En segundo lugar, cuánto consumo. Perfecto. En tercer lugar, el alquiler del contador. Perfecto. En cuarto lugar, el impuesto que lleva agravado las eléctricas. Y en quinto lugar, el IVA, que podrá oscilar, en el futuro podrá oscilar de un margen a otro. ¿Es así cómo se divide? Sí, y fíjate que es muy sencillo, yo creo que es fácil de entender, es la regla de la mano izquierda, y entonces si tú miras la factura, pues son esos 5 términos. ¿Y dónde puede actuar el consumidor? Pues el consumidor no puede actuar en el IVA, porque está regulado. No puede actuar en el impuesto eléctrico, puesto que está regulado. No puede actuar sobre el alquiler del contador, puesto que está regulado. Luego, lo único que puede hacer el consumidor y que debe hacer es examinar qué potencia tiene contratada y cuánto consume y a qué precio. Y ahí entramos ya en el comparador, es decir, debe comparar las ofertas de las distintas empresas y ver dónde le dan el precio más adecuado. Y naturalmente, cuanto menos sea el precio, pues menos pagamos por el término variable. José Luis, muchísimas gracias por estar ahí. José Antonio, pues encantado de conocerte y ya sabéis dónde estamos. Un saludo, chao. Me gustaría acabar volviendo al principio. ¿Se acuerdan cuando durante el huracán Filomena o en años anteriores se disparaba momentáneamente el precio de la factura de la luz? Tantos medios de comunicación como partidos políticos manejaban un único discurso: la pobreza energética. Llevamos meses asistiendo a la factura más cara de la historia y, como bien ha afirmado nuestro invitado, es difícil que pueda bajar en el corto plazo. ¿Y qué es lo que nos cuentan los medios de comunicación y los políticos? ¿De repente se han olvidado de la pobreza energética para empezar a hablar de trucos para ahorrar en su factura de la luz? ¿O cómo frenar nuestras ganas de consumo? Y es que un país que se ha suicidado energéticamente, delegando su suministro energético a países extranjeros, solo le queda enseñar a su población no a no poder consumir, sino a no querer consumir. Hasta la próxima.